Bueno, gracias a todos por venir hoy para cubrirnos y para participar en este evento. Quería comenzar, voy a ser muy breve porque solo quiero responder la mayor cantidad de preguntas posible. Puedo responder en inglés y responderé en español si me preguntan en español. Y luego responderé en inglés después de responder en español. Así que cualquier otro idioma, ya saben, también podré hacerlo. Pero esos dos, y luego, miren, cuando asumí el cargo de secretario de Estado, los remito a las audiencias que tuvimos en el Senado en enero sobre el papel que espero desempeñar y creo firmemente que este presidente fue elegido. Una de las razones por las que fue elegido, cosas muy específicas, pero una de las razones por las que eligieron al presidente Trump es una especie de entendimiento entre el pueblo estadounidense que nuestra política exterior necesitaba una recalibración completa, una recalibración porque el mundo había cambiado drásticamente. Muchas de las instituciones, políticas y suposiciones bajo las que operaba nuestra política exterior estaban basadas en un mundo que ya no existía, y eso requería que lo reexamináramos. Una de las suposiciones que creo que habíamos perdido durante este periodo de tiempo, y no quiero que esto suene como una clase académica, pero quería darles una idea del pensamiento más amplio, como destaqué en esa audiencia hace menos de un año, casi un año ya, es la siguiente. Una de las suposiciones era la pérdida de la noción del interés nacional en nuestra política exterior. En el centro de la política exterior debe estar el interés nacional de los Estados Unidos. Ahora bien, eso no significa que no haya asuntos y cosas que nos importen en el mundo, pero en su esencia el principio fundamental es el interés nacional, el principio central detrás de todo. Nuestra política exterior debe basarse en nuestro interés nacional. Así que primero que nada hay que definir qué es el interés nacional y luego hay que aplicarlo. Lo definimos como estar a favor de políticas exteriores que hagan a Estados Unidos más seguro, más fuerte o más próspero. Ojalá sean las tres cosas, pero al menos una de ellas. Y luego eso requiere que establezcas prioridades. Incluso el país más rico, poderoso e influyente de la Tierra tiene recursos limitados, tiene tiempo limitado y debe ser capaz de dedicar esos recursos y ese tiempo a través de un proceso de priorización. Eso incluye la priorización geográfica, también incluye la priorización de temas. Y eso es lo que pretendemos hacer aquí. Luego, debes contar con los mecanismos de política exterior para llevarlo a cabo. En esencia, necesitas un Departamento de Estado, un Consejo de Seguridad Nacional y todos los elementos de influencia y poder de la política exterior de EEU para identificar y cumplir esas prioridades. Eso es lo que hemos intentado hacer aquí y creo que vamos bien encaminados para lograrlo. Aún queda trabajo por hacer. Hay cosas que mejoraremos. Pero en términos generales, esa fue la génesis detrás de la reorganización del departamento, aplicando a menudo reformas que los secretarios de Estado de ambos partidos, designados por presidentes de ambos partidos, han buscado implementar durante mucho tiempo. Y estamos orgullosos de que eso haya entrado en vigor y de seguir avanzando. Creo que evitamos interrupciones masivas en nuestra operación, aunque toda transición implica cierta interrupción, pero estamos muy satisfechos con cómo empoderamos a nuestras oficinas regionales, es decir, nuestras embajadas, y las personas en los escritorios aquí, detrás de los regentes, se han vuelto más empoderadas. Y tienen influencia sobre cada elemento de nuestra política exterior, especialmente en cómo se aplica tácticamente. Al mismo tiempo, una de las cosas que analizamos fue la ayuda exterior. La ayuda exterior no es una actividad separada del gobierno de los Estados Unidos. Es un elemento y una herramienta de nuestra política exterior y debe usarse con el propósito de promover el interés nacional. Eso no significa que no nos importen los derechos humanos. Eso no significa que no nos preocupe la hambruna, nos preocupa el hambre. Eso no significa que no nos importe la necesidad humanitaria. Pero la ayuda exterior es un acto del contribuyente. Las organizaciones benéficas de EEU pueden donar su dinero a quien deseen, siempre que no sea a una entidad sancionada. Pero los Estados Unidos y el contribuyente, el dinero debe gastarse para apoyar nuestra política exterior, gastarse en lugares que promuevan la política exterior. No es ilimitado. Tenemos una cantidad limitada de dinero que podemos dedicar a la ayuda exterior y la asistencia humanitaria. Y eso debe aplicarse de una manera que promueva nuestros intereses nacionales. Y eso es lo que también hemos procurado hacer. Y en ese esfuerzo también hemos dado poder a las oficinas regionales y a nuestras embajadas para que desempeñen un papel fundamental. De hecho, no son solo quienes implementan esto. Ellos, en muchos casos, son quienes sugieren y lideran la respuesta. Así que incorporar las herramientas de la ayuda exterior bajo el paraguas de nuestra política exterior más amplia ha sido una reforma importante y significativa. Incluso en medio de todo eso, seguimos comprometidos en todo el mundo, incluso en conflictos
que quizás no son centrales para la vida cotidiana en Estados Unidos. Pero el presidente ha hecho de ser un pacificador una prioridad. Así que nos han visto involucrados, ya sea en Rusia y Ucrania, o en India y Pakistán, o en Tailandia y Camboya, que sigue siendo un desafío, o en la tragedia que vemos ahora en Sudán, o el potencial de más conflictos en Sudán del Sur y su posible desintegración. Es decir, sin importar Armenia y Azerbaiyán, siempre estamos buscando oportunidades, si es posible, para desempeñar el papel de mediador. Eso permite evitar la guerra o evitar conflictos. En muchos de estos casos, las partes se sienten y acuerden. Luego, el proceso de implementación. Hemos avanzado en muchos casos al lograr que acepten ciertas condiciones. Es un trabajo continuo asegurar que esas condiciones se implementen y apliquen. Algunos conflictos tienen raíces profundas de muchos años. Estamos preparados para involucrarnos y ser útiles de maneras que otros países no pueden. Hemos sido considerados indispensables. Un papel del que el presidente se siente orgulloso en la promoción de la paz mundial. Merece mucho reconocimiento por ello. Él está personalmente involucrado en todo esto. Obviamente, el caso más importante fue la situación en Gaza, que nuevamente sigue en curso. Ahora hay un alto el fuego. Sabes, esa guerra ya no continúa con la magnitud, el alcance y todo lo que ocurría antes. Pero obviamente aún queda trabajo por hacer. Todavía estamos en proceso de implementar la fase 1 y avanzar hacia la fase 2 y la fase 3. Ese es un proyecto a largo plazo, parte del cual se extenderá más allá de los 4 años de esta administración. Pero también pensé que fue un logro muy importante, así que tenemos mucho de lo que estar orgullosos. Sé que probablemente tienes algunas preguntas específicas y podemos pasar a ellas. Quería dejar eso claro, presentarlo como prefacio y base para todo lo que haremos hoy, así que voy a empezar. ¿Cómo empiezo? Empezaré desde la última fila hacia adelante, alternando entre los demás. Voy a estar aquí bastante tiempo, así que llegaremos a todos. No se desesperen, no se alboroten. Muy bien, voy a empezar con este caballero de cabello blanco en el fondo. Sí, señor. Quiero preguntarle sobre Gaza. Estados Unidos quiere que tropas de Pakistán estén en Gaza. ¿Ha conseguido su consentimiento para que envíen tropas a Gaza para la construcción y el mantenimiento de la paz? Para ser justos con los países con los que hablamos sobre tener presencia en el terreno, creo que quieren saber específicamente el mandato específico y cómo sería el mecanismo de financiamiento. Estamos muy agradecidos con Pakistán por su ofrecimiento de ser parte de esto, o al menos por su disposición a considerarlo. Creo que les debemos más respuestas antes de pedir un compromiso firme. Pero me siento seguro de que tenemos varios estados-nación aceptables para todas las partes involucradas, que están dispuestos a dar un paso adelante y ser parte de esa fuerza de estabilización. Y por supuesto, ya sabe, Pakistán es clave si ellos aceptan hacerlo. Pero creo que les debemos algunas respuestas más antes de llegar a ese punto. Estamos tratando de lograr muchos avances aquí con esto. Creo que el siguiente paso aquí es anunciar la Junta de Paz, anunciar el Grupo Tecnocrático Palestino que ayudará a proporcionar la gobernanza diaria. Y luego, una vez que eso esté establecido, creo que eso nos permitirá consolidar la fuerza de estabilización, incluyendo cómo se va a financiar y cuáles serán las reglas de enfrentamiento. ¿Cuál será su papel en la desmilitarización y demás? Gracias. A tu lado, atrás. Señor secretaria, muchas gracias por hacer esto. Quisiera empezar por Rusia y Ucrania. Mencionaste Cosas fáciles. tus esfuerzos. Ya sabes, hay conversaciones en curso ahora mismo que empiezan hoy y este fin de semana en Miami. ¿Cuáles son sus expectativas de esas charlas? Y el presidente ayer dejó claro que espera que Ucrania básicamente dé un paso adelante antes de que Rusia se retire. Si te despiertas en Odessa, si eres ucraniano, esta mañana ves que los rusos están bombardeando tu ciudad, o si enciendes la televisión y escuchas a Putin lo que dice, ¿por qué los ucranianos deberían ignorar lo que los rusos dicen públicamente y creer en lo que están escuchando? De los mediadores, hay una razón por la que esta guerra no ha terminado, y es porque hay factores complejos en juego. Sé que eso suena como una frase hecha, pero es verdad. Lo que hemos intentado hacer en este proceso, seamos claros, Estados Unidos está involucrado. El presidente dice esto y voy a traducir lo que creo que intenta decirte. En todo esto, y creo que ha sido claro, no es nuestra guerra. Es una guerra en otro continente. Tenemos intereses y participación en esta guerra, pero no es nuestra guerra. Todos concuerdan que solo una nación o entidad en la Tierra puede hablar con ambas partes para terminar la guerra pacíficamente, y es Estados Unidos. Hemos invertido mucho tiempo y energía en los niveles más altos de nuestro gobierno. El presidente Trump
ha tenido más reuniones con líderes extranjeros sobre la guerra en Ucrania que sobre cualquier otro tema, incluido el comercio. Ha invertido mucho tiempo. Steve y Jared han invertido tiempo. Yo he invertido tiempo. El vicepresidente, ya sabe, el secretario de guerra, otros, el secretario del Tesoro y más, han invertido una enorme cantidad de tiempo y energía en esto. Y lo que estamos tratando de averiguar aquí es con qué puede vivir Ucrania y con qué puede vivir Rusia. En cierto modo, identificar cuáles son las posiciones de ambas partes y ver si podemos acercarlas para llegar a algún acuerdo. Las guerras generalmente terminan de una de dos maneras: la rendición de un lado ante el otro o un acuerdo negociado. No vemos que ninguna de las partes vaya a rendirse en un futuro cercano, así que solo un acuerdo negociado nos da la oportunidad de terminar esta guerra. Un acuerdo negociado requiere dos cosas: que ambas partes obtengan algo de ello y que ambas partes cedan algo. Y estamos tratando de averiguar qué puede dar Rusia y qué espera recibir, qué puede dar Ucrania y qué puede esperar recibir Ucrania. Al final, la decisión será de Ucrania. Y de Rusia no será decisión de Estados Unidos. Así que ese es el papel que estamos tratando de desempeñar en esto. Y es por eso que vemos tantas reuniones realizándose. No se trata de imponer un trato a nadie. Se trata de determinar qué esperan y necesitan ambas partes y qué están dispuestas a dar a cambio. Y averiguar si podemos tener ambos superpuestos. Y por supuesto eso requiere mucho tiempo y trabajo duro. Generalmente no se puede hacer en medios ni en conferencias de prensa. Creo que hemos avanzado, pero aún queda mucho por hacer. Y obviamente los temas más difíciles son siempre los últimos. Sí, está bien. Voy a ir a la siguiente fila. Ese señor con las gafas, bueno, detrás de ti porque no estás en la siguiente fila. La siguiente fila, justo ahí. Sí. Gracias. ¿Ve cómo ve? Disculpa, adelante. Puedes empezar. No te había visto. Lo había visto, pero puedes ir tú. Eres el primero. Gracias. Como una máquina bien engrasada. Así que adelante. Gracias. Me gustaría preguntarle cómo ve la reciente escalada de tensiones entre Japón y China. Se le conoce por su retórica dura hacia China a lo largo de los años. ¿Condena usted las recientes acciones provocativas de China contra Japón? Sí, no, creo que he sido amable con China, ya sabe, en cuanto a el trabajo que tenemos que hacer con ellos. Y quiero decir, yo tenía otro trabajo. Mi trabajo ahora represento al presidente de los Estados Unidos y a los Estados Unidos en la diplomacia exterior. Y creo que hemos logrado buenos avances con los chinos. Los japoneses son un aliado muy cercano de los Estados Unidos. Creo que estas tensiones ya existían de antes. Entendemos que esa es una de las dinámicas que hay que equilibrar en esa región. Y creo que sentimos con mucha firmeza que podemos continuar con nuestra sólida y firme asociación y alianza con Japón, y hacerlo de una manera que nos permita seguir encontrando formas productivas de trabajar juntos con el Partido Comunista Chino y el gobierno chino. Mire, habrá tensiones, no hay duda de eso. Al final del día, China será un país rico, poderoso y un factor geopolítico. Debemos relacionarnos y tratar con ellos, encontrar áreas de colaboración, y creo que ambas partes maduras reconocen que habrá tensiones futuras. Nuestro rol en Responsible Statecraft es buscar colaboración, porque creo que si existe un desafío global donde China y EU pueden trabajar juntos, quiero decir, creo que podemos resolverlo. Y habrá puntos de tensión, todos reconocemos eso, y nuestro trabajo es equilibrar estas dos cosas. Creo que ambas partes lo entienden. Y creo que podemos hacer eso sin poner en peligro ni de ninguna manera socavar nuestro firme compromiso con nuestros socios en el Indo-Pacífico. Eso incluye no solo a Japón, sino también a Corea del Sur y obviamente, si ampliamos aún más, no quiero dejar a nadie fuera, pero también a India, Australia y Nueva Zelanda y a todos los demás países. Y también tenemos relaciones crecientes y florecientes con países como Vietnam e incluso Camboya, con los que realmente no hemos tenido, ya sabes, contactos muy cercanos históricamente. Pero hemos hablado mucho con ellos últimamente, obviamente en el contexto del conflicto que ocurre con Tailandia, pero también para identificar oportunidades de trabajar juntos estratégicamente. Y digo Tailandia, por supuesto, hemos tenido una alianza estratégica muy larga y sólida con ellos durante muchos años. Está bien, ahora sí, señor. Gracias, gracias, señor. Secretario, 2 puntos concretos en español. Bajo esta lógica hemisférica, ¿se ha considerado aumentar la presión más allá de Venezuela o Colombia sobre regímenes como el de Nicaragua o Cuba? Y segundo, esta semana en el Congreso se informó que México está enviando decenas de barcos petroleros a Cuba con la preocupación de que esto financie a la dictadura. ¿Debería México reconsiderar esta política de asistencia a Cuba? Régimen también. ¿Y alguien pone subtítulos a esto?
pueden realmente hacerlo en este momento, no importa en absoluto, porque de todas formas lo voy a decir con total claridad. ¿Pueden verdaderamente lograrlo en esta situación? No importa en absoluto, porque tengo la intención de expresar exactamente lo mismo en inglés. Me refiero a naciones como la vibrante Panamá, la hermosa Costa Rica, el diverso Ecuador, el dinámico El Salvador y la encantadora República Dominicana. No deseo, bajo ninguna circunstancia, omitir a nadie de esta importante mención, ya que son muchísimos los países y las entidades que demuestran una admirable disposición a cooperar y a trabajar juntos. Tenemos y seguimos teniendo muy buenas relaciones con los equipos de seguridad en Colombia. Entiendo que el presidente de Colombia es una persona inusual, pero además, a nivel institucional, tenemos muy buenas relaciones con México. El gobierno de México está haciendo más en este momento en el tema de seguridad que nunca antes en su historia. Hay mucho por hacer, pero tenemos cooperación. En Venezuela no tenemos eso. Tenemos un régimen ilegítimo que no solo no coopera con Estados Unidos, sino que coopera abiertamente con elementos criminales. Por ejemplo, el ELN y las FARC operan abiertamente en territorio venezolano. Entidades de narcotráfico operan abiertamente y con la cooperación del régimen de Maduro para enviar drogas como la cocaína a Estados Unidos a través del Caribe, creando una situación de seguridad muy grave en muchos países, incluyendo Trinidad, República Dominicana, etc. Así que Estados Unidos simplemente está buscando la seguridad del hemisferio, lo que incluye, por ejemplo, también a Haití. Y no hemos visto ningún esfuerzo enfocado en eso. Obviamente, los esfuerzos contra los barcos de narcotráfico que salen de Venezuela han recibido mucha atención. De lo que no se habla lo suficiente es de lo que estamos haciendo en el Océano Pacífico, donde sí hay esfuerzos en marcha. La diferencia es que allí contamos con la cooperación de amigos, de gobiernos. De lo que no se está hablando es de lo que estamos haciendo junto con los mexicanos. De lo que no se está hablando es de lo que estamos haciendo para crear una fuerza de estabilidad antipandit dentro de Haití. De lo que no se está hablando es de toda la cooperación que existe con todos estos gobiernos para llevar a cabo esta guerra contra estos elementos terroristas y criminales que operan abiertamente en nuestra región y que amenazan a los estados de esta región. La buena noticia es que este nuevo año nos traerá más gobiernos en el hemisferio dispuestos a cooperar en países como Bolivia, en Chile. Obviamente ya tenemos grandes amistades en lugares como Paraguay y Argentina. Y finalmente la reelección del presidente en Ecuador, la cooperación que existe en muchos países y esperamos poder ampliar esas relaciones con otros países también. Así que el esfuerzo se trata de eso y estamos enfocados en eso. Y obviamente tenemos que determinar cuáles son las fuentes de inseguridad en la región. Y esa fuente, la razón por la que Venezuela ha recibido tanta atención, es porque Venezuela es un país que no es simplemente un régimen ilegítimo, que no solo no coopera con nosotros, sino que abiertamente coopera con elementos criminales y terroristas, incluyendo a Hezbollah, Irán y otros. Estos grupos de narcotráfico operan desde allí. La pregunta que tengo, y muchos de ustedes podrían tener, es la amenaza más seria para EEU del hemisferio occidental son los grupos criminales y terroristas transnacionales enfocados en narcotráfico, pero presentes en todos los ámbitos, incluso negocios. La buena noticia es que muchos países en la región cooperan y trabajan con nosotros para enfrentar estos desafíos. México, su nivel de cooperación con nosotros es el más alto que ha tenido en toda su historia. En toda Centroamérica, en su mayoría, excepto quizás Nicaragua y hasta cierto punto Honduras, hemos tenido una gran cooperación de Ecuador, de El Salvador, de Ecuador que está en Sudamérica, pero también a lo largo de la costa del Pacífico estamos llevando a cabo esfuerzos. Guatemala, Costa Rica, Panamá, todas estas son naciones que cooperan abiertamente con nosotros en la búsqueda de la estabilidad en la región. Si te mueves hacia la cuenca del Caribe, en Trinidad, en Guyana, en Jamaica, en la República Dominicana, son países que cooperan abiertamente con nosotros. Incluso Colombia, a pesar de su presidente inusual, tiene instituciones en ese país que trabajan muy de cerca con nosotros y esos lazos permanecen sin obstáculos ni afectaciones. Así que todo esto es muy positivo. Hay un lugar que no coopera y es el régimen ilegítimo en Venezuela. No solo no cooperan con nosotros, sino que cooperan abiertamente con elementos terroristas y criminales. Por ejemplo, invitan a Hezbollah en Irán a operar desde su territorio, pero también permiten al ELN y a los disidentes de las FARC no solo para operar
desde dentro del territorio venezolano, sino para controlar territorio venezolano sin restricciones, sin impedimentos. Además de eso, sabemos que están confabulados con organizaciones de narcotráfico. No es solo que no trabajen con nosotros contra estas organizaciones, es que cooperan abiertamente con estos tipos y les permiten operar. Así que estos tipos entran y salen haciendo lo que quieren desde territorio venezolano. Y es un desafío y por eso ha recibido tanta atención. Pero les insto a que no se enfoquen solo en eso, sino también en todas las demás cosas que estamos haciendo en la región, incluyendo, por ejemplo, la creación de esta fuerza de supresión de pandillas en Haití, para la cual estábamos buscando 5.500 efectivos. Ya tenemos compromisos de hasta 7.500 efectivos de varios países. Hemos visto a donantes dar un paso adelante para financiar ese esfuerzo. Ese es un esfuerzo muy importante. Todo está conectado de manera coherente, pero el objetivo aquí es llevar seguridad y estabilidad al hemisferio, a la región en la que vivimos. Bien, que no ha recibido suficiente atención para aportar los elementos del poder estadounidense para lograrlo. Hacerlo en asociación con países dispuestos a trabajar con nosotros. Es integral y abarca más de un lugar. Venezuela destaca porque el régimen donde coopera con los terroristas. Sí, señor. Y esa fila justo ahí, sí, justo ahí, sobre... El hemisferio, la Casa Blanca publicó recientemente la Estrategia de Seguridad Nacional, esencialmente reorientándose hacia el hemisferio occidental. Estuvo bien, ¿verdad? La estrategia va dirigida a usted. Bueno, Así que puede responder desde ambas perspectivas, ya sabe, pero ¿cómo va a dictar esa estrategia su relación con otras potencias hemisféricas como Canadá y México? no, queremos asociarnos con la mayor cantidad de personas que podamos. Enfrentan las mismas amenazas que nosotros. Son alcaldes mexicanos los que están siendo asesinados en plazas públicas. Son periodistas mexicanos los que están siendo asesinados. Son partes de México e instituciones en México que, en algunos casos, están comprometidas generalmente por amenazas de estos elementos. Ellos lo reconocen, por eso están colaborando con nosotros. Por supuesto, queremos trabajar con otros gobiernos de la región para enfrentar este desafío y en la mayoría de los casos tenemos lugares de cooperación. Ahora, no tenemos eso de Nicaragua o Cuba, pero obviamente tampoco lo tuvimos históricamente de Bolivia. Esperamos y confiamos en que eso cambiará. Y ciertamente no lo tenemos del régimen en Venezuela, que en realidad no solo no coopera con nosotros, ellos cooperan abiertamente con elementos del narcotráfico que utilizan a Venezuela como punto de transbordo. Sí, señora. Sí, gracias, señor. Secretario, hoy se celebró la segunda ronda de negociaciones directas entre Líbano e Israel. ¿Prevé usted un posible acuerdo entre estos dos países sin otra ronda de guerra? Y la segunda pregunta, si me lo permite, es sobre Sudán. Lo sabemos, señor secretario, es una guerra civil, pero también hay un factor regional aquí. ¿Dónde estás? Una regional. Factor. Bueno, Y ¿dónde están los EU? ¿Cuál es la postura de EU aquí y cuál es su línea roja? ¿Es un Sudán dividido? ¿Es esa una línea roja para EU-LIU? Sí. separemos las dos porque ambas son preguntas fáciles, ¿verdad? Así que la primera es, ¿tenemos esperanza? Mire, al final del día, el objetivo que todos comparten es un gobierno libanés fuerte que controle el país y que Hezbollah esté desarmado. Ya no son un elemento armado que pueda amenazar la seguridad de Israel. Ese es el objetivo aquí. Y hemos intentado de manera cooperativa hacer todo lo posible para fortalecer al gobierno libanés y que tenga la capacidad de lograrlo. Así que espero que a eso apunten estas conversaciones y apoyaremos en todo lo que podamos para lograr ese resultado. Lo que creo que es absolutamente claro para todos es que nadie está a favor de un Hezbollah que pueda una vez más amenazar a la región y actuar como un apoderado directo de Irán. Y obviamente si amenazan a Israel no vamos a tener paz. Así que tenemos la esperanza de que las conversaciones entre las autoridades libanesas y los israelíes establezcan lineamientos y un camino a seguir que evite un conflicto mayor. Creo que no hablo en nombre del gobierno israelí y solo puedo decirle y reiterar lo que ellos han dicho públicamente, y es que si se sienten amenazados por Hezbollah, tomarán medidas en su defensa contra ellos. Así que todos esperaríamos poder evitar eso, ¿verdad? Todos esperaríamos que para lograr la paz hay que evitar eso. Y la mejor manera de evitarlo es tener un gobierno libanés fuerte que realmente pueda controlar el país. Que Hezbollah no sea amenaza armada para Israel ni el Estado libanés. A eso estamos comprometidos, esperando lograrlo. Esperamos que no puedo especular sobre a qué conducirán las conversaciones, pero haremos todo lo posible para que sean productivas. Sobre Sudán, ha señalado correctamente, hay elementos regionales en esto. Quiero decir, está claro que ambos bandos, tanto la SAF como las RSF, tienen partidarios
fuera de las fronteras de Sudán que están involucrados y hemos estado dialogando con esos países. No se trata solo de países que les están proporcionando armamento y equipo, también hay países que están facilitando el transbordo, particularmente a las RSF, para recibir armas, en algunos casos armamento avanzado. Nuestro objetivo en este momento, a corto plazo, y lo que hemos enfatizado a todos, incluso en mis llamadas con líderes de los Emiratos Árabes Unidos, líderes de Arabia Saudita, estamos muy involucrados en eso. Nuestro enviado especial, Mossad Boulos, acaba de regresar de la región, donde se reunió con los egipcios, con los saudíes, con los Emiratos Árabes Unidos y otros. También hemos estado colaborando con el Reino Unido en parte de esto. Nuestro objetivo, el objetivo inmediato que tenemos, es un cese de hostilidades, una tregua humanitaria de cara al Año Nuevo, que permita la ayuda humanitaria, de que las organizaciones puedan entregar ayuda a las personas que están en gran sufrimiento. En este momento eso no es posible. Seguimos escuchando y viendo informes de convoyes humanitarios que en realidad son atacados en su camino de entrada. Y entonces uno puede imaginarse, lo que nos sorprende es que estos convoyes son atacados y el resto del convoy sigue adelante. Así de comprometidos están estos grupos. Pero lo que les dijimos a todos es que lo que está ocurriendo allí es espantoso. Es atroz, que algún día la historia de lo que realmente ha sucedido allí se sabrá y todos los involucrados quedarán mal. Y el papel que hemos desempeñado ha sido el de convocar a las partes a la mesa de diálogo. Así que creo que pronto sabremos más sobre si esto es posible. Uno de los desafíos y frustraciones en Sudán ha sido que un lado u otro se compromete a ciertas cosas y luego no cumple con esos compromisos. Aceptan cualquier cosa y no implementan nada. Y muchas veces lo que sucede es que cuando una de las partes siente que está avanzando en el campo de batalla, no ve necesariamente la necesidad de ceder en ese momento porque cree que está a punto de lograr algo. El éxito en el terreno y una tregua los haría retroceder, pero lo que hemos enfatizado es que ninguno de estos grupos puede operar sin el apoyo que reciben externamente. Así que hemos estado dialogando con los países involucrados desde el exterior para asegurar su participación y el resultado deseado. Una tregua humanitaria que aborde la calamidad humanitaria. Esperamos que durante la tregua podamos abordar otros elementos del conflicto y resolverlos. Nuestra prioridad es esta tregua humanitaria y lograrla. Creemos que el Año Nuevo y las festividades son una oportunidad para que ambas partes estén de acuerdo. Presionamos en ese sentido. Secretario Rubio Español, Si yo puede. El presidente Trump ha llamado al presidente Gustavo Petro un líder de la droga y ha usado, digamos, fuertes palabras. Bueno, también nos ha dicho algo. Totalmente, totalmente. Claro, está bien. Secretario Rubio, ¿hay alguna prueba de por qué esta administración llama a Gustavo Petro? Me gustaría saber por qué esta administración llama a Gustavo Petro un líder del narcotráfico. Y por último, señor secretario, si usted considera eventualmente frente a la invitación que ahora le hace Gustavo Petro al presidente Trump o a usted, ir a Colombia y hablar con Gustavo. Petro, podemos hablar con cualquiera. Desgraciadamente es una persona que no es muy estable en sus declaraciones, pero no permitiremos que el desempeño de un presidente que al final su mandato termina pronto dañe la relación que existe entre Estados Unidos y Colombia, una relación muy cercana, una relación que se ha establecido durante los últimos 50 años. Una relación diplomática y de seguridad muy importante, uno de los grandes socios y aliados que tenemos en la región. No permitiremos que ningún tipo de problema con una persona perjudique esta importante relación. Esperamos que en el futuro exista la oportunidad de tener más cooperación en los niveles más altos del gobierno colombiano, pero no vamos a perjudicar ni queremos perjudicar todas las relaciones y los vínculos que tenemos, incluso con personas del cuerpo legislativo y también con funcionarios electos a nivel local, muchos alcaldes y diferentes lugares dentro de Colombia, quienes también tienen una muy buena relación con Estados Unidos y la amplia y estrecha relación que existe también entre nuestros pueblos. No queremos que una persona allá afecte nuestra relación más amplia con Colombia. Es una relación importante, una alianza importante que abarca lo comercial, los lazos entre personas, lo cultural y por supuesto la seguridad y la estabilidad, todo eso. Y nuestro trabajo es tratar en la medida de lo posible de mantener esos lazos fuertes entre Colombia y Estados Unidos y no permitir que se vean amenazados por las declaraciones de una sola persona. Esperamos que pronto llegue el día en que tengamos mejores relaciones con el líder de ese país, pero no vamos a dejar que el hecho de que eso no exista ahora nos detenga. Vamos a hacer todo lo posible para que eso no tenga impacto.
las relaciones que tenemos con el pueblo de Colombia, con la nación, con su economía, con sus fuerzas de seguridad, que son muy importantes. Esta es una alianza importante, una asociación estratégica relevante que hemos construido con mucho trabajo arduo durante décadas. No dejaremos que eso se desmorone por una sola persona. Si eso cambia y él cambia, sería estupendo. Y obviamente en mayo habrá un nuevo presidente allí y elecciones. Esperamos poder trabajar más cooperativamente con quien reemplace al actual presidente, pero eso depende del pueblo de Colombia. ¿Respondí a tu pregunta? Adelante. Gracias. Volviendo a Gaza, ¿cuál es la comprensión de Estados Unidos sobre lo que Hamás está dispuesto a ceder en cuanto al desarme? Los informes sugieren que Hamás podría entregar sus armas pesadas, pero conservar sus armas ligeras. ¿Estados Unidos preparado para aceptar un desarme parcial como suficiente? No voy a entrar en los detalles de ese tipo de negociaciones. Permíteme planteártelo de esta manera. Todos quieren la paz. Nadie quiere volver a una guerra. Si Hamás alguna vez está en una posición en el futuro en la que pueda amenazar o atacar a Israel, no habrá paz. No vas a convencer a nadie de invertir dinero en Gaza si creen que otra guerra ocurrirá en 2 o 3 años. Así que solo pediría a todos que se concentren en qué tipo de armamento y capacidades necesitaría Hamás para amenazar o atacar a Israel, como base para lo que debe ser el desarme, porque no va a haber paz. Si dentro de 2 años Hamás está lanzando cohetes, matando israelíes o llevando a cabo, Dios no lo quiera, otro ataque terrorista como el del 7 de octubre, y así sucesivamente, no va a haber paz. Entonces, ¿quién va a invertir en la paz? ¿Quién va a invertir en reconstruir un lugar que va a ser destruido de nuevo en una guerra futura? Por eso el desarme es tan fundamental. Ahora bien, ¿en qué consiste eso? Vamos a dejar que los equipos técnicos trabajen en ello. Tendría que ser algo a lo que estén dispuestos a acceder y que nuestros socios puedan impulsarlos y presionarlos para que lo acepten. Israel debe estar de acuerdo. Para que funcione, ambas partes deben acordar. Necesitamos espacio, pero así es como hay que pensarlo. No puede haber un Hamás que amenace a Israel en el futuro. Si pueden, no habrá paz. Ese es el objetivo. ¿Estás obteniendo valor de este video? Solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.